Bien, está grabando. Y entonces ahora sí, comparto pantalla. Perfecto. Ahí está, bien. Estamos poniendo la pantalla. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es como una especie de puesta a punto. Voy a hacer entrando. Un segundito. Sí, entonces de como una puesta a punto de lo que hayan podido leer sobre el tema de MRU. Un segundito que están llamando de nuevo. Listo. Tiene que tratar de entrar lo más puntual posible porque si no, no podemos empezar recientemente. Por eso yo hoy estuve 15 minutos antes, para que quiera entrar antes y ya solamente esperar el salto. Bueno, entonces, a ver, ¿qué características vamos a tener ahora en este nuevo movimiento que es MRU? La fundamental no es que la velocidad es constante, ¿no? Claro, esa es la consecuencia, ¿sí? Nosotros habíamos visto que, ¿por qué se llamaba MRU? Movimiento rectilíneo uniforme. Claro, Porque va en línea entonces, recta, ¿no? claro, movimiento porque cambia la posición con respecto al tiempo. Rectilíneo porque la trayectoria es una recta, lo cual nos encuadra un movimiento en una dimensión, ¿sí? ¿Y qué significaba uniforme? Que recorre una distancia igual en un mismo periodo de tiempo. Claro, uniforme significaba proporcional, ¿se acuerdan? ¿Y qué magnitudes eran proporcionales en este movimiento? La distancia en función del tiempo. Bien, distancia, quizá hay algo mejor que distancia, ¿no? Que lo introducimos en la clase anterior. La El velocidad. desplazamiento. El desplazamiento. El desplazamiento es proporcional, o sea, el desplazamiento producido por el cuerpo es proporcional al intervalo de tiempo empleado. Si se desplaza 3 metros en 2 segundos, seguramente se va a desplazar 6 metros en 4 segundos, manteniendo esa proporción. ¿Entiendes? Entonces, por eso, este es el movimiento más simple que existe y uno lo puede encuadrar y lo puede clasificar y estudiar perfectamente, porque es un movimiento totalmente predecible, ¿sí? Desde que tenemos un objeto, o sea, el objeto que queremos describir que cumple esa condición, seguramente tendrá una posición inicial y un tiempo inicial. Y a partir de ahí, todo lo demás es totalmente predecible
a partir del dato de la velocidad con que se está desplazando. ¿Sí? Entonces este es el 0 y X positivo. En este tipo de movimientos, como todo se desplaza en la dirección del versor Y, puede ser sentido positivo o puede ser sentido negativo, pero todo se desplaza en la dirección del versor Y, no es necesario a los vectores agregarles Y versor. ¿Entiendes? Porque todo va a estar en versor Y, no hay otra posibilidad. ¿Sí? Entonces van a ver que muchas veces las ecuaciones se escriben sin el versor Y. Un segundito que alguien llama. Ahí está. Bien. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Entonces, por eso es común ver que la ecuación horaria que vamos a ver de velocidad y de posición, que son momentos vectoriales, no tienen el versor Y porque en realidad no hay otra manera de que esté en otra dirección. ¿Sí? Lo cierto es que, ¿cómo se obtiene esa proporcionalidad? ¿No? O sea, si el objeto se está moviendo, por ejemplo, en esta dirección, ¿no? Es natural pensar que va a llegar a una posición x1 en un tiempo t1, y la proporción va a estar dada en cuánto se desplaza en el intervalo de tiempo empleado en hacerlo. ¿Sí? Esa proporción se llama velocidad media. ¿Sí? La velocidad media entre 0 y 1. ¿Sí? ¿Y cómo lo calculo? Como el cociente entre el desplazamiento entre 0 y 1 y el intervalo de tiempo entre 0 y 1. Eso es x en el tiempo 1 menos x en el tiempo 0 sobre tiempo 1 menos tiempo 0. ¿Sí? Bueno, esto es lo que uno hace cuando tiene que, experimentalmente tiene que medir si algo se desplaza o no en forma constante. Pero la velocidad media es la velocidad media de un tramo. ¿Puede pasar que en otro tramo tenga otra velocidad media diferente? Sí. Sí, no sería MRU. ¿Sí? Así que lo que va a pasar es que en el MRU, todas las velocidades medias de cualquier tramo que yo tome me van a dar lo mismo. Esa es la característica fundamental, entonces. Que la velocidad media se hace igual a ¿quién? A la velocidad instantánea. Que es la velocidad verdadera. ¿Sí? Ahora, ¿puede uno medir una velocidad instantánea? ¿Se puede medir una velocidad instantánea? Y en MRU sería lo mismo que velocidad Claro, media. claro. En MRU uno mide la velocidad media y sabe que es la velocidad instantánea. Pero si uno no supiera que es un MRU, yo mido velocidad media y velocidad media es un... Si tenés una función de posición, puedes sacar la derivada, pero... Claro, bueno, esperen que alguien está llamando. Ahí está el tema de qué es lo que tengo como información. ¿Qué tal, Karen? Buenas tardes. Entonces, por supuesto que si yo tomo varias velocidades medias y todas me dan lo mismo, entonces ya estaré en la suposición de que estoy en una MRU. Pero por lo general, la velocidad media no coincide con la velocidad instantánea. Eso implica que el movimiento más simple es este, pero la mayoría de las veces que uno estudia movimientos, pocas veces vamos a encontrarlos con una MRU. Y entonces, ¿cómo se define la velocidad instantánea si yo la quisiera medir? ¿Cómo se define esa velocidad instantánea? Así como hay una velocidad media, ¿hay una definición de la velocidad instantánea?
Su compañero dijo algo que ya es... El límite tendiendo a El cero de límite de la velocidad media. Claro, perfecto. Muy bien. Ven los que, eso significa que han leído el apunte. Si yo este intervalo de tiempo, que es de 1 menos T0, que es un intervalo medible, si yo lo hago cada vez más pequeño, entonces la posición x1 y la posición x0 casi son la misma. El casi significa que están muy cerca una de otra, y entonces la velocidad media, al tomar el límite para el intervalo tendiendo a 0, se transforma en velocidad instantánea. ¿Sí? Pero un segundito. ¿Qué tal, Tomás? Buenas. Entonces, esto vale siempre, ¿sí? El límite, cuando el intervalo de tiempo tiende a 0, de la velocidad media, o sea, delta x sobre delta t, se calcula, se obtiene velocidad instantánea. Y cuando el delta x es muy chico, y el delta t es muy chico, se lo escribe así: diferencial x sobre diferencial t. Y esto es lo que se llama la derivada. ¿Sí? Que en la jerga se pone x punto. Un puntito ahí. Ustedes generalmente en matemática capaz que ven x', ¿sí? ¿Vieron derivada en matemática? Sí, sí. Sí, Claro, sí. claro. Perfecto. Bueno, ¿por qué no se pone prima? En realidad, porque están derivando con respecto al tiempo. Cualquier otra derivada que no sea con respecto al tiempo, entonces ahí usan la prima. ¿Sí? Pero para indicar que se está derivando respecto de la variable tiempo, entonces ahí usan un puntito. Un puntito. X. Bueno, entonces, igualmente en este movimiento es totalmente predecible. La velocidad instantánea y la velocidad media dan lo mismo, así que lo puedo calcular con límite o sin límite. Ahora, ¿es totalmente predecible este movimiento? ¿Puedo saber dónde va a estar el objeto en un determinado tiempo? ¿Qué velocidad va a tener? Sí. Sí, ¿Es una MRU? Sí. claro, un MRU sí. Sí. Claro, porque yo la velocidad media la puedo plantear para un delta X cualquiera. ¿Sí? Entonces, es cierto que la velocidad media puede ser un delta X cualquiera sobre un delta T cualquiera. Y esto es igual a la velocidad instantánea. Esto directamente lo vamos a llamar V, para no indicar otro subíndice. Vamos a ver qué más está tratando de entrar. ¿Qué tal, Cris? Buenas tardes. Entonces, directamente uno puede decir, bueno, pero mi delta X cualquiera puede ser un X en un tiempo que no conozco, menos un X inicial, sobre un T menos un tiempo inicial. Y eso me da la velocidad. Bueno, y de ahí despejo X. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a tener al despejar X? Una función. X va a ser igual a ¿qué? X0 más ¿qué? Más B. Velocidad. Claro, más velocidad por T menos T0. ¿Sí? Por T menos Bueno. T0. Bueno, esa es la ecuación del MRO. La ecuación de posición. ¿Y qué tipo de funciones con respecto al tiempo? Lineal. Lineal. Donde la pendiente, si uno distribuye B por T y B por T0, lo que acompaña a la variable independiente es lo que se llama la pendiente. Entonces la pendiente es la velocidad. En el gráfico, posición-tiempo. Pero después hay otra, que es, ¿sí?
Una consulta, en MRU la pendiente siempre va a ser lineal, ¿no? Nunca va a ser una parábola, por el tema que no hay aceleración. Claro. La pendiente es un valor, cuidado, no es una gráfica. La pendiente es un valor, o sea, un valor numérico, la pendiente de la recta tangente, y que es lo que estoy calculando la derivada. O sea, la derivada o pendiente de la recta tangente va a ser un valor único. ¿Por qué? Porque como no cambia la proporción, aunque se mueve, la proporción de lo que se desplaza y el intervalo de tiempo no cambia, entonces en este caso la derivada me tiene que dar una constante. ¿Sí? Y estas son las dos ecuaciones que rigen el movimiento. Por supuesto que para poder estudiar los movimientos necesito información. Tenemos un segundito que alguien quiere entrar. ¿Qué información necesito para poder estudiar este movimiento? Y bueno, lo que uno llama las condiciones iniciales. ¿Y quiénes son las condiciones iniciales? T0 y B0. Ah. X0 y X0 y B0. La posición. Y B, posición inicial, tiempo inicial y velocidad. Yo necesito las tres cosas. ¿Sí? O sea, muy importante entonces, condiciones iniciales, porque si no tengo esas tres cosas, no puedo armar la ecuación. Condiciones iniciales. Posición inicial, tiempo inicial y velocidad. Eso no significa que me lo vayan a dar en forma explícita estos datos. ¿Sí? A veces me los dan en forma implícita y hay que despejarlo, hay que descubrirlo. ¿Ah? Y eso justamente es la interpretación del enunciado. Porque por ahí hay que hacer una pequeña cuenta o algo por el estilo, pero si yo no tengo estos tres números, por supuesto con sus respectivas unidades, ¿no? Si yo no tengo estos tres números, no puedo armar esta ecuación, la de posición, o la de velocidad. Y eso es fundamental. Y a partir de esas ecuaciones puedo graficar. ¿Sí? Bueno, entonces, un segundito que están sumando. Está algo más tarde también. Entonces, dependerá, obviamente, de cómo sea el movimiento, para ver qué tipo de gráfico voy a tener. Por ejemplo, yo les planteo un gráfico y ustedes me dicen cómo es el movimiento, ¿sí? Y cómo sería el gráfico de velocidad. O sea, les voy a plantear un gráfico de posición-tiempo, y ustedes me dicen cómo sería el gráfico de velocidad. ¿Se escucha por ahí alguna sirena? Sí. Entonces, supongamos que tenemos el dato de una posición y un tiempo. Y hay algo que uno tiene que entender, ¿no? Que los movimientos, este tipo de movimientos, no es que empiezan en algún momento y terminan en otro. Uno los estudia durante un cierto lapso de tiempo. ¿Sí? Entonces, dependerá cómo sea el conocimiento de los datos para poder ver cómo me las ingenio para encontrar esas condiciones iniciales. ¿Sí?
Entonces, vamos a ponerle números. Esto puede ser parecido a alguno de los ejercicios capaz que tengan ahí, que ya vamos a empezar a ver. Entonces, acá se grafica posición, y para no andar poniendo la unidad, lo que vamos a hacer es que esto está todo medido en metros. Y acá se grafica tiempo, que está todo medido en segundos. Este es un gráfico, y es un gráfico que está representando esta función, ¿ven? La función lineal, porque posición, tiempo están relacionadas linealmente. Entonces, supongamos que esto sea 2, esto sea 8, esto sea 3, y esto sea 15. ¿Sí? Bueno, a ver, descríbame este movimiento. ¿Qué tipo de movimiento es? Y hacia dónde se está dirigiendo el objeto. ¿Qué velocidad tiene? Es negativo. Es decreciente. El movimiento, ¿cómo el movimiento es decreciente? A ver, no existe movimiento No, el decreciente. objeto se mueve en contra del sistema de referencia. Claro, o sea. Ah, bueno, ahí me gustó más. En realidad no hay creciente y decreciente porque no hay parábola. Claro, exacto. Entonces, como función, o sea, hay que ver bien qué es lo que uno quiere decir cuando es decreciente, ¿no? Acá decrece la posición con respecto al tiempo, ¿eso querían decir? Sí, es como que quiere pasar por el punto ordenado. Pero decrece la posición positiva. En realidad disminuye la velocidad. No. No Lo cambia que velocidad. pasa es que se acerca. La velocidad es constante, pero en sentido Se mueve en contrario. el sentido es negativo de negativo. las X. Claro. Pero se Ahí- acerca el eje X. Ahí Punto de referencia. Ahí me está gustando más. Bueno, vamos a elegir entonces, como hay una sola coordenada de movimiento, entonces esto está dado por un solo eje. ¿Sí? Entonces, supongamos que elegimos este eje porque ya sabemos que es rectilíneo. Lo que queremos saber es qué tipo de rectilíneo es. ¿Sí? Y acá va a haber un origen. ¿Sí? Este es el origen de posición. Entonces, esta es la posición 0 y este es el eje positivo de las X. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué puedo decir del movimiento? X1 es igual a 15 y O sea, Primero que se necesito está moviendo. que se está moviendo, perfecto. Necesito una posición inicial que la puedo tomar yo en cualquier momento, y un tiempo inicial. Porque el movimiento está graficado, lo único que se conoce es que a los 2 segundos está en 15 metros, y a los 8 segundos está en 3 metros. Entonces, ¿qué puedo tomar yo como posición inicial y como tiempo inicial? 15 El tiempo metros. inicial, el de 2 15 segundos y 15 tiempo metros. inicial 2. Claro, bien. Pero antes el objeto se viene moviendo, pero yo no sé dónde va a estar. O sea que la posición inicial y el tiempo inicial son algo que uno adecua de acuerdo a los datos que tiene. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a tomar como posición inicial acá que esto está en una posición inicial 15 metros. Recuerden que no estamos usando más el versor I porque todo está en I versor. Así que no tiene sentido poner todo en I porque no hay otra dirección, ¿no? Y el tiempo inicial que estamos tomando sería ¿cuánto? En tiempo de reloj. 2 segundos. 2 segundos. Tiempo inicial, 2 segundos. Bueno, ya tengo casi todo, me falta la velocidad. Haces el delta X. La El La de diferencia. Claro, Sabemos que se movió 12 metros en 6 segundos.
Se movió, a ver, ¿para dónde se desplaza? Eso es lo primero. Para el lado izquierdo. Negativamente. Perfecto. O sea que, ¿Por qué, profe? Eso yo no lo entiendo. ¿por qué se desplaza para la izquierda? Y porque a medida que pasa el tiempo, la X es más baja. ¿Ves? Va pasando el tiempo y la X es menor que 15. Si se hubiera desplazado para la derecha, aumenta la X. A los 8 segundos lo veo en 3 metros. Entonces se está dirigiendo para el lado de las X negativas. Es más, su velocidad me tiene que dar negativa en este sistema de referencia. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Ahora. Yo no, profe. Bueno. Si un objeto La avanza... velocidad me dio menos 2 metros por segundo, sería. Claro, ahora vamos a ver por qué. Si un objeto, para el que dijo no entiendo, no los puedo ver porque estoy en pantalla completa, así que si no, dígame el nombre y así los puedo nombrar. Si un objeto avanza hacia la derecha y estaba en 15 metros, en los tiempos posteriores a 2 segundos, tiene que estar en posiciones mayores que 15 metros para saber que está avanzando hacia la derecha. Pero si un objeto avanza hacia la izquierda, en los tiempos posteriores va a tener posiciones menores que 15 metros. Y esto es lo que le está pasando. A los 2 segundos está en 15 metros, pero a los 8 segundos está en 3 metros. Entonces, eso es lo que me hace ya indicar de antemano que la velocidad se está dirigiendo para la izquierda, que es lo que uno llama negativo, porque uno llama positivo para la derecha, negativo para la izquierda. Además, la pendiente está recta. ¿Qué pendiente tiene esta recta? Ahí va a tener una pendiente numéricamente negativa. Porque recuerden, pendientes positivas son las que están hacia arriba, dirigidas hacia arriba. Pendientes negativas son las que están dirigidas hacia abajo. Ahora, muy bien el que hizo el cálculo, porque ya sabemos que la velocidad instantánea la puedo calcular como la velocidad media. Porque es lo mismo. ¿Y qué delta X y qué delta T puedo tomar para calcular esto? 15 menos 3. Y 8 menos 2. 15 menos 3 y 8 menos 2. 3 Los menos cuatro- 15 y 8 menos 2. Ahí está, hay algo que está al revés. ¿A quién tomarían como posición final o posición más Posición final es el 3. Posición El 3. Claro. La inicial es la 15. Ahora sí, entonces sería 3 menos 15, ¿sí? Porque la posición va con el tiempo, ¿sí? Si mi tiempo final es 8 segundos, mi posición final es 3 metros. Entonces, 3 metros menos 15 metros. Ese sería el delta X. Los delta X pueden ser negativos, no hay problema. Es más, en el signo de una velocidad está dado por el signo de delta X, porque el tiempo siempre avanza. Así que la velocidad tendrá el signo de lo que tenga el desplazamiento. Y acá, 8 segundos menos 2 segundos. ¿Sí? Bueno, ya alguien había hecho la cuenta, ¿no? ¿Cuánto les da esto? Menos 2 metros sobre segundo. Bueno, 2 metros sobre segundo, exactamente. Sí, perfecto, muy bien. ¿Sí? Menos 2 metros por segundo. Eso significa que este objeto se desplaza hacia el lado negativo 2 metros por cada segundo que pasa. Entonces, en el primer segundo, ¿dónde lo voy a encontrar? ¿En qué posición? En 13 metros. 13. En 13 metros. En un segundo más, 11 metros. 11. Y así, por cada segundo que pase, se va a desplazar para el lado negativo, este menos significa eso, se va a desplazar 2 metros. ¿Sí? Perfecto. Bueno, ¿puedo escribir la ecuación de posición? Sí. A ver, ¿qué sería? Sí. X X de igual a qué? a 15 metros Bien, menos 2 Más. metros sobre segundo. posición Perfecto. inicial. Bien, menos 2 metros por segundo, sí. T Por Entre T menos 2 segundos. menos 2 segundos. 2 segundos. Perfecto. ¿Sí? Ven que uno deduce la ecuación de lo que tiene a mano. No significa que el tiempo inicial siempre es 0. ¿Sí? ¿Y cuánto sería mi velocidad?
la ecuación de velocidad. Esto se llama las Menos ecuaciones 2 metros horarias. sobre segundo. Y se soslaya constante, ¿ya? Es para que no queden dudas que es un valor constante. ¿Y cómo se grafica una función constante? Con una línea recta paralela al La eje. recta horizontal, ¿no? Claro, una recta horizontal. O sea que yo, en el gráfico de velocidad-tiempo, normalmente se trata de hacer el gráfico de velocidad por debajo del gráfico de posición. Es una costumbre que uno tiene, una buena costumbre, porque así aprovecha la misma escala de tiempos. ¿Sí? Bueno, entonces acá tengo que graficar una recta horizontal de valor menos 2, pero no en cualquier tiempo. La información que tengo es justo a partir de 2 segundos. Yo no sé, yo estoy indicando que mi tiempo inicial es 2 segundos. Aunque el gráfico me demuestre que por ahí se mueve desde antemano, desde antes, yo no puedo tomar o no puedo indicar en la ecuación nada que sea anterior al tiempo inicial. ¿Sí? Y eso se va a ver mucho cuando tengamos más de un movimiento. Porque cuando tengamos más de un movimiento, el último instante del movimiento anterior va a ser el primer instante o tiempo inicial del movimiento que sigue. ¿Sí? Y entonces ahí sí vamos a tener que respetar bien quién es el tiempo inicial de cada caso. ¿Sí? Entonces, en este caso, tenemos esto de acá. Esto lo seguimos llamando tiempo, que está en segundos, y esto va a ser un 2, pero este va a ser la velocidad en metros por segundo. ¿Sí? Y esto va a ser menos 2. Ahora, no tiene que haber ninguna sorpresa, ¿no? En este tipo de movimientos es totalmente predecible, es fácil de calcular todo. Sin embargo, a veces un ejemplo de MRU puede llegar a complicarlas. Por eso uno tiene que tener claro las cosas desde cualquier aspecto. ¿Sí? ¿Quedó alguna duda de este ejemplo? No. No, todo claro. No. No, para nada. Bien. Ahora, pregunta. Si yo quiero calcular cuánto se desplazó los primeros 3 segundos, ¿cómo calculo el desplazamiento de los primeros 3 segundos? A partir del tiempo inicial, obviamente. Con el gráfico es fácil. Con el gráfico. Claro, con el gráfico. O sea que lo que quiero calcular es el delta X, ¿desde dónde hasta dónde? Desde la posición inicial hasta... Sí, pero los delta X se subindican con tiempo. Desde 2 segundos hasta dónde. Hasta 5. Hasta 5. Esos son los primeros 3 segundos. ¿Sí? Claro. Esto simplemente es decir, bueno, es mi X a los 5 segundos menos mi X a los 2 segundos. ¿Sí? Eso por definición de desplazamiento. Bueno, entonces, ¿qué tendría que hacer? Bueno, usar la ecuación, vamos a esta llamarla 1 y esta llamarla 2. Usar la ecuación 1 2 veces. ¿Sí? Una reemplazar el tiempo 5 segundos y la otra reemplazar el tiempo 2 segundos. Y hacer la red. ¿Segundos, profe? ¿Cómo? ¿Por qué 5 segundos? Y porque los primeros 3 segundos a partir del tiempo inicial son de 2 a 5.
por un decir, ¿no? O sea, es como una incógnita más de un problema. ¿Sí? Quiero saber cuánto se desplazó de 2 a 5 segundos. ¿Sí? En el gráfico de posición, ¿cómo se mide ese desplazamiento? ¿O cómo se indica ese desplazamiento? En el gráfico de posición. Y me paro en 5 segundos, voy hasta acá, voy hasta la gráfica, ¿sí? Y eso me va a dar 9 metros, ¿no es? claro, me va a dar una posición, ¿sí? Que si yo lo reemplazo en la ecuación, 5 menos 2, 3 por 2, 6, 15 menos 6, 9. ¿Sí? Perfecto. Eso sería la posición a los 5 segundos. Ahora, si yo quiero el desplazamiento, ¿cómo lo calculo? El desplazamiento es cuánto recorrió. Claro, entre el... 9 metros. Con la velocidad. Claro, Con la ecuación horaria. A mí me están pidiendo esta parte, ¿cuánto se desplazó? Entre 15 y 9 metros. Claro, entre 15 y 9. ¿Ah? O sea, si bien esto ya calculamos que es 9, a mí lo que me están pidiendo es esta cantidad. ¿Sí? O sea, esto vendría a ser, esta cantidad es el delta X para este intervalo de tiempo de 2 a 5. ¿Sí? Ahora, también está muy bien que ustedes, ¿cuánto dijeron que era? El cálculo, 6 metros. 6 metros. 6 metros. ¿Sí? ¿Están de acuerdo a eso? Sí. 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 Esa es la distancia recorrida. El desplazamiento no da 6 metros. 6 metros en 3 segundos. No. Le falta algo. El número está bien. ¿Menos 6 metros? Menos, porque es 9 menos 15. Se desplazó para el lado negativo, 6 metros. Porque si usted pone un desplazamiento de 6 metros, se está desplazando para el lado positivo. Los desplazamientos tienen signo. Cuidado con eso. Lo que no tienen signo son las distancias, que son los módulos de los desplazamientos. Por eso el desplazamiento... Porque tienen un sentido, ¿no? Claro. Por eso la distancia es una magnitud escalar y el desplazamiento es una magnitud vectorial. ¿Sí? Estamos de acuerdo que a todo le sacamos el versor i, pero si seguiríamos trabajando como en la clase anterior, sería menos 6 metros versor i. O sea, se está desplazando para el lado negativo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Entonces, esto, aparte es posición final 9, menos posición inicial 15, 9 menos 15 es menos 6. ¿Sí? Ahora, ¿de qué otra manera se puede haber obtenido el desplazamiento entre 2 y 5? Sacando el área bajo la curva de velocidad. Perfecto. Ese es el concepto muy importante por el cual el gráfico más importante en cinemática no es el de posición, es el de velocidad. ¿Por qué? Porque con el de velocidad ustedes pueden darse cuenta cómo se mueve, hacia dónde va el objeto, porque la velocidad, el signo de la velocidad me indica hacia dónde va. Porque un objeto siempre se dirige hacia donde va su velocidad. Si su velocidad es positiva, se está dirigiendo hacia el lado positivo de las X. Si la velocidad es negativa, se está dirigiendo hacia el lado negativo de las X. Y además, como la velocidad era la derivada de la posición con respecto al tiempo, si yo integro, ¿ustedes vieron integrales en matemática? Sí. Sí. Bueno, si yo integro, hago el paso inverso. ¿Sí? O sea, y acuérdense que la integral definida, ¿qué me daba? Un área. Pero en matemática siempre decían que, no, el área me tiene que dar
negativa, positiva, porque es la medida de una superficie. Eso es cierto. Profe, una consulta. Sí. ¿Puede ser el caso donde la velocidad sea nula? Que en este caso sería una recta, ¿no es así? En el caso en donde la velocidad sea nula, Sí. no, si la velocidad es nula, en un instante de tiempo o siempre. Si la velocidad es nula en un instante de tiempo, significa que se detuvo. En ese momento se detuvo. Pero no puede corresponder a este movimiento. No, claro. Perfecto. Sí, sí, eso lo vamos a ver en el próximo. Sí, sí, sí. Entonces, una forma de acordarse de esto es que es saber que si yo el desplazamiento entre 2 segundos y 5 segundos, en realidad sería la integral entre 2 segundos y 5 segundos de la función velocidad. Es una integral definida de la función de t diferencial t. Bueno, pero esto ustedes saben que es el área. Pero cuidado, el área positiva o negativa, acá es base de 2 segundos, es un rectángulo, ¿sí? De 2 segundos a 5 segundos, la base es 3, y la altura es menos 2 metros por segundo. Entonces, 3 segundos por menos 2 metros por segundo me da menos 6 metros. ¿Sí? O sea, con esto uno quiere decir que hay áreas negativas acá, porque las áreas acá no representan la medida de una superficie, como en matemática. Acá las áreas representan, por ejemplo, desplazamiento. Pero no va a ser el único caso. Vamos a ver muchos otros en donde el área, bajo la gráfica de una función, representa algo que no es exactamente la medida de una superficie. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Perfecto. Bueno, veo que leyeron bien todo. Después vamos a hacer un ejercicio interesante para que lo pongan en práctica. Así que bueno, vamos a ver entonces los ejercicios que hay en la práctica. ¿Intentaron hacer alguno? Sí. Eso había, creo que el 3 y el 7 estaban resueltos en un video que te explicaba. Ah, sí, puede ser. Sí, sí, eso es lo bueno de los videos que son cortitos. Vieron que son cortitos, introducen el tema y por ahí explican algún ejercicio. A veces es un ejercicio extra, a veces es un ejercicio de la guía. ¿Sí? Bueno, vamos a ver rápidamente. La guía va del ejercicio 1 al 7. ¿Sí? Son fáciles, vamos a tratar de hacerlos entre todos, así ya pueden, acuérdense que en el programa de hoy, la idea es que empiecen a ver el próximo movimiento, así lo podemos discutir bien el movimiento. Bueno, ¿qué tenemos acá? En el 1. En cada uno de los gráficos se encuentra representado el movimiento de dos móviles en colores negro y gris. O sea que en un gráfico, la idea de un gráfico es representar todos los movimientos posibles que puedan existir. Pero un segundito que ahí está llamando para entrar. ¿Qué tal, Agustín? Buenas tardes, bienvenido. No, esto no era lo que quería. Acá. Así que siempre hay dos movimientos, o están descritos los movimientos de dos objetos. Bueno, ¿qué es lo que le pide el ejercicio? Para los 5 primeros, escribir las ecuaciones horarias, dar en cada caso las condiciones iniciales, y si corresponde, tener cuándo se produce el encuentro. ¡Wow! ¿Encuentro? ¿Qué significa un encuentro? En donde las dos rectas se cortan. Cuando se cruzan. Claro. ¿Y físicamente qué sería un encuentro? ¿Qué tienen que tener? Serían dos vehículos. Claro, pero que
Para que se encuentren tienen que estar Cuando tienen la misma posición. Y al mismo tiempo. Y al mismo tiempo. Las dos cosas son importantes. Porque si ustedes se citan con una persona, pueden estar las dos personas, pueden estar en la misma posición, pero si están en diferentes tiempos no se encuentran. Y si ustedes se citan a una persona, están al mismo tiempo, pero en dos posiciones diferentes, tampoco se encuentran. ¿Sí? O sea, tienen que estar en la misma posición y al mismo tiempo. Y ahí sí se van a encontrar. ¿Sí? Perfecto. Bueno, ¿qué más decía el gráfico? En el sexto gráfico, que es este, decide si se pueden escribir las ecuaciones de posición en función del tiempo. Para ambos móviles, ¿se necesita algún otro adicional? ¿Se puede saber dónde se encuentra? Bien. Bueno, a ver, primer gráfico. El móvil 1, bueno, no sabemos, bueno, el negrito y gris, XN y XG, ¿no? Bueno, a ver, el móvil, la gráfica del móvil color negro, ¿cómo sería la ecuación de este movimiento? Menos 3 metros más... No, del negro, ¿eh? del negro. Sí. Posición inicial, 2 metros. Es 2 metros. ¿Y tiene velocidad? No, no tiene velocidad. No. La ecuación es muy fácil, es x igual 2 metros. Es una función constante, o sea que este objeto, el móvil negro, se queda en 2 metros y no va para ningún lado, está quieto. Sí. Así se grafica la posición de un objeto que no se mueve. Su posición es fija. Y el móvil gris, Menos 3 metros. Menos 3 metros Menos más 3 metros, 3 su metros por posición segundo. inicial. sí, menos 3 metros más, ¿qué velocidad tiene? 3 metros por segundo. 3 metros. 3 metros por segundo por t menos 0, ¿no? Porque se toma tiempo inicial 0. Entonces, menos 3 metros más 3 metros por sobre segundo por t. ¿Y cuándo se encuentran? La posición de encuentro va a ser 2, porque este no se movió. 5 ¿Y en qué tercios de tiempo? segundo. 5 tercios por segundo. Claro, 5 tercios por segundo. a la ecuación del MRU gris lo igualo a 2 y después por tiempo. ¿Sí? O sea, me va a quedar 2 igual, 2 metros es igual a menos 3 metros más 3 metros sobre segundo por t. Cuando despejo eso, me queda 5 tercios de segundo. Y ese es el tiempo de encuentro. La posición de encuentro ya la sabía, tiene que ser 2 metros. Bien. El móvil 2. A ver, el gráfico 2. ¿Qué está indicando? Que son dos paralelas, por lo tanto no hay punto de encuentro. Bueno, y físicamente, ¿qué significa que los gráficos sean paralelos? Que nunca coinciden en tiempo y posición a la vez. Porque Su velocidad es igual. claro, Son equivalentes. se llevan siempre a la misma distancia. ¿Sí? O sea, si tomo tiempo inicial 0, a tiempo inicial 0, el móvil negro está en posición 3. Y el móvil gris está en posición menos 2 metros. ¿Sí? ¿Qué distancia se llevan entre sí? 3 metros. 3 metros. No. Perdón, el móvil gris está en 0 metros, sí, perdón. Sí, se llevan 3 metros, ¿sí? Y como tienen la misma velocidad, en cualquier otro instante de tiempo, también el módulo de la resta de las posiciones me va a dar 3 metros. O sea que van con la misma velocidad y se respetan entre sí la distancia que se lleva uno a otro. Ahora, las dos pendientes son negativas. ¿Sí? O sea que los dos móviles se están moviendo hacia la izquierda. Bien, ¿cómo sería la ecuación del móvil negro? 3 metros menos 1 metro sobre segundo por tiempo. Bien. 3 metros la posición inicial. La pendiente, fíjense, baja 2 metros en 2 segundos. Entonces el desplazamiento es menos 2 metros sobre 2 segundos menos 1 metro por segundo. ¿Sí? Entonces es 3 metros
La ecuación de posición horaria es 3 metros menos 1 metro sobre segundo por t. Y el móvil gris, ya sabemos que Un metro por más segundo un metro por tiempo. segundo por tiempo. claro, ya sabemos que tiene la misma velocidad. Entonces sería 0 metros menos 1 metro sobre segundo por t. Y bueno, si ustedes intentan igualar las dos ecuaciones de posición, les va a dar un absurdo. Porque nunca si mantienen la misma velocidad y nunca se van a poder acercarse o encontrarse. ¿Sí? Bien. 3. A ver. Gráfico 3. El móvil negro se desplaza hacia el lado positivo y el móvil gris hacia el lado negativo. Por eso sus pendientes, ¿no? Bueno, ecuaciones de posición del móvil negro. 1 metro Un más metro 1 metro más sobre 1 metro segundo. por segundo por tiempo. tiempo menos 0. Claro, es 1 metro más, ¿qué velocidad tiene? 1 metro por segundo. 1 metro por segundo, porque de 1 a 3 se desplaza 2 metros positivo en 2 segundos. 2 sobre 2 le da 1. Bueno, porque, ¿y la ecuación del móvil gris? 3 3 metros menos 1,5 metros por segundo Claro. por tiempo menos 0. Perfecto. Y bueno, ¿y dónde se encuentran? En 0,8 segundos. 0,8 segundos. Claro, igualaron las dos ecuaciones, ¿sí? Y despejaron el tiempo. Bueno, ahora con ese tiempo reemplacen en cualquiera de las dos ecuaciones de posición y les dice dónde se encuentran, en qué posición. Porque ese tiempo corresponde a cualquiera de las dos funciones. A ver cuánto les da. Un segundito que alguien está llamando. 1,8 metros. Bien. Entonces, estamos acá. Claro, si yo lo reemplazo en esta, queda 1 metro más 1 metro sobre segundo por t. Reemplazo el tiempo 0,8 segundos, ¿sí? Y me da 1,8 metros. Si lo reemplazo en la ecuación de gris, también me da 1,8 metros. O sea que se va a encontrar en el tiempo 0,8 segundos y posición 1,8 metros. Bien. El 4. Acá lo más fácil es indicar dónde se encuentran. En el 0. Claro, En el 0. A tiempo 0 y posición 0. ¿Sí? Y el móvil negro se desplaza negativamente y el móvil gris se desplaza positivamente. Entonces cada vez se van a llevar más distancia entre sí. La distancia que los va a separar cada vez es más grande, entonces por lo tanto nunca más se van a volver a encontrar si continúan con estos movimientos. Bueno, ecuación horaria del móvil negro. Menos 3 medios metros sobre segundo tiempo. ¿Por qué? Perfecto, porque la posición inicial es 0. ¿Sí? Baja 3 metros, el desplazamiento es menos 3 metros sobre 2 segundos. Y la ecuación horaria del móvil gris. 1 0 metros más 1 metro por segundo por tiempo menos 0. Porque se desplaza 2 metros en 2 segundos. ¿Ven que siempre está el triangulito indicando la proporcionalidad? Perfecto. A ver, el gráfico 5. Acá los dos móviles se desplazan para la derecha, o para el lado positivo, ¿no? Que no haya tomado. Solo que para que se encuentren, ¿sí? Fíjense que está tomado en diferentes tiempos iniciales. El tiempo inicial del móvil negro es 0 y el tiempo inicial del móvil gris es 1. ¿Sí? Entonces, yo para saber intuitivamente si se van a encontrar o no, bueno, acá el gráfico, ahí lo encuentro, ¿no? Pero si no tienen que analizar datos, tendría que ver al menos en algún instante de tiempo, no importa cuál, dónde está cada uno. En algún instante de tiempo en donde los dos se estén moviendo, dónde está cada uno. Si el que está más atrás
tiene menor velocidad del que está más adelante, nunca va a haber encuentro. ¿Sí? Y si el que está más atrás tiene igual velocidad que está más adelante, como pasaba en el gráfico 2, tampoco nunca va a haber encuentro. Y la última condición que queda es que si el que está más atrás tiene más velocidad que el que está más adelante, entonces ahí sí lo va a alcanzar en algún momento, como ocurre en este caso. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces fíjense que el que está más atrás, ¿quién sería? ¿El gris o el negro? El gris. El negro. El negro. El negro. Véanlo en una posición donde los dos se estén moviendo, por ejemplo, en un segundo. ¿Sí? A partir de un segundo, el móvil gris se está moviendo y el móvil negro también, pero tiene una posición inicial negativa. En cambio, el móvil gris tiene una posición inicial de 0. O sea, está más atrás el móvil negro. Pero, ¿qué pasa con la pendiente de la recta? La pendiente del móvil negro es mayor o es más inclinada que la del móvil gris. Entonces, por eso seguro que lo va a encontrar. ¿Sí? Bueno, ecuaciones, a ver. Móvil negro. Menos 3 Menos- metros más 3 medios de metro sobre segundo por tiempo. Bueno, perfecto. ¿Y el móvil gris? 1 metro por segundo por tiempo menos un segundo. Sí. 1 metro por segundo por Tiempo tiempo. menos un segundo. ¿Y Sí. cómo sabes que es 1 metro por segundo? La Por velocidad. la velocidad. Sí, porque vos de 1 pasa a 3. Perfecto. Claro. Hay 2 metros, de 0 En un- metros a 3. Acá hay claro. 3 metros. Pero ¿cuánto es este intervalo de tiempo? Primero hay que saber Ah, el móvil negro. Ahora sí me gusta más. Hay que saber. Con la ecuación cuánto- horaria del móvil negro, Sí, ¿cuánto intercambia- tarda? ya ¿Cuánto conoces, tarda en, Hay que cuánto reemplazar. tarda en llegar a 3 metros? con la ecuación horaria del móvil negro ya conoces un punto que Sí, sería m. Entonces, sabiendo 3 puntos que son la velocidad, sí, la sí, posición perfecto. y la posición inicial, puedes Ah. adivinar el tiempo. Sí, perfecto. Saber ese punto. Sí, sí, sí. Es más, ustedes ya tenían, como dijo su compañera, ya tenían la ecuación horaria del móvil negro. Era menos 3 metros más 3 medios metros sobre segundo por t. Bueno, eso igualenlo a 3. da Igual en la 4 ecuación. segundos. Da 4 segundos. Sí, es que Claro. yo ya pensé que ya lo habían dicho eso, por eso. Ah, está bien, está bien. Bueno. Está bien, está perfecto. Da 4 segundos, entonces de 1 a 4 segundos son 3 segundos. Ahí sí me gusta más. Con esos 4 segundos saqué la El velocidad del Claro. gris. Entonces ahora sí, el móvil gris recorre en 3 segundos, se desplaza 3 metros. Porque de 1 a 4 segundos hay 3 segundos. El delta t es 3 segundos y el desplazamiento en x es de 0 a 3, 3. 3 sobre 3 le da 1. Así que ahí sí, estamos de acuerdo que la velocidad del móvil gris es 1 metro por segundo. Bueno, entonces ya sabemos la respuesta también. ¿Dónde se encuentran? En 4 4 segundos. 4 segundos, En 4 segundos y 3 metros. y 3 metros. Perfecto. Buenísimo. Y ahora el último. Cuidado que le dan el gráfico de velocidad. Ahora, fíjense para el último móvil. ¿Se pueden escribir las ecuaciones de movimiento? Sí. No. No. De movimiento sí, de posición No no. entendí, así que. No tenemos posición. Cuando uno dice ecuación de movimiento son las dos, posición y velocidad. Ah, claro. Sí, es una posición con una velocidad nula. Claro, con velocidad cero. Cuidado, ¿qué se está graficando? No tenés posición inicial. Solo hay Claro. tiempo en el gráfico. Una cosa importantísima que hay a veces en los exámenes se comete ese error es primero
visualizar bien qué se está graficando. Ah, sí, ya entendí. La velocidad. Claro, porque una recta, yo puedo tener una recta con pendiente o sin pendiente, pero una recta, no, la interpretación de esa recta no es lo mismo si se está graficando posición a que si se está graficando velocidad. La interpretación es totalmente diferente. Bueno, lo mismo acá. Una recta horizontal no es lo mismo si se está graficando posición o si se está graficando velocidad. Si se está graficando posición, como este caso, como el caso 1, ya sabemos que el móvil está quieto. Pero en el gráfico posición, tiempo. Y acá, si tengo rectas horizontales, pero en el gráfico velocidad, tiempo. ¿Qué me está diciendo? Que llevan una velocidad constante. La velocidad es Claro, constante. que la velocidad es constante. El móvil negro tiene una velocidad constante de menos 1 metro por segundo y el móvil gris de 2 metros por segundo. ¿Sí? O sea que uno se desplaza hacia la izquierda y otro se desplaza hacia la derecha. ¿Sí? Bueno. Ahora, ¿se encuentran? No lo puedo saber con No ese se puede gráfico. saber porque falta datos de la posición inicial. Tenemos la Claro, velocidad nada más. Claro, porque el que se desplaza hacia la izquierda podría pasar que su posición inicial sea más grande, sea positiva más grande que el que se desplaza hacia la derecha. ¿Lo pensaron eso? Sí, claro, como uno va a la derecha y a la izquierda, que sería algo parecido Claro. al gráfico 4. Claro, Que se van parecido, alejando. exacto. Pero yo no, acá no tengo en el gráfico de velocidad, el defecto que tiene el gráfico, el único defecto que tiene el gráfico de velocidad, es que no se sabe dónde están inicialmente los objetos, qué posición inicial tienen. O sea, no sabemos si se están acercando o se están alejando entre sí. Claro. Porque si la posición inicial del móvil negro está a la derecha de la posición inicial del móvil gris, entonces se van a acercar. En algún momento se van a cruzar y luego se van a alejar. Pero si la posición inicial del móvil negro está a la izquierda de la posición inicial del móvil gris, se van a alejar cada vez a una distancia más grande. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, ya lo Sí, 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 se entiende. Así que cuidado con no caer en la tentación de decir, ah, no, no se está moviendo. Porque cambió el gráfico, ya no es posición, sino velocidad. ¿Sí? Bien, esas son cositas que, fíjense cómo uno le saca jugo a los ejercicios, ¿no? Bien. Vamos a ver. A ver, uno representativo. Por ejemplo, el del ciclista. ¿Sí? Los otros son más o menos parecidos, pero vamos a ver el del ciclista. Y antes, a ver, ¿tiene sentido? Bueno, el ejercicio 4 hacemos y después pasamos al del ciclista. El 4 dice, un móvil 1 viaja en línea recta de A hasta B. Distancia B, 300 kilómetros. A una velocidad constante, B1, tardando 225 minutos en realizar el trayecto, cuando va de A hasta B. Otro móvil lo hace de B hasta A, con una velocidad B2, y tarda 360 minutos. Entonces, el móvil 2 parte 1 hora antes que el móvil 1. A, elegir un origen de tiempo y un sistema de referencia. B, escribir los vectores velocidad B1 y velocidad 2 de los móviles unidos respectivamente. Y C, en un mismo gráfico representar posición versus tiempo para ambos móviles, interpretar el significado del punto de intersección
ambas curvas, qué distancia recorrió cada móvil hasta el encuentro. ¿Sí? Bueno, un ejercicio clásico. ¿Sí? Entonces, pensemos. Vamos a desarrollarlo. Es una MRU. Entonces, este sería el ejercicio 4. 2.4. Entonces, primero tenemos que saber dónde vamos a ubicar los móviles. O sea, elegir el sistema de referencia espacial y temporal. ¿Sí? Entonces, tengo como dos ciudades, A y B, que están distanciadas 300 kilómetros. ¿Dónde ubico una y dónde ubico la otra? ¿Y a dónde pongo mi cero de referencia? Yo el 0 lo puse en la ciudad A la El punto izquierda. A podría ser el punto 0, justamente. Bueno, perfecto. Entonces acá es una posibilidad, no es la única. Se puede elegir como uno quiera, ¿no? Sí, sí, sí. Es más, lo bueno de cinemática es que los resultados de un problema siempre son independientes del sistema de referencia elegido. Los gráficos no. Los gráficos sí dependen del sistema de referencia elegido, porque ahí sí yo puedo tomar positivo por la derecha o por la izquierda, y entonces la velocidad que en un sistema puede ser positiva, en otro sistema puede ser negativa. Así que eso sí va a depender del sistema de referencia. Pero lo que no depende es la respuesta de alguna situación que te ponen. Ahora, uno siempre trata de elegir un sistema referencial lo más fácil. Y, por supuesto, el que permita simplificar la mayor cantidad de incógnitas. Bueno, entonces, esto sería la ciudad A. Y esto sería la ciudad B. Entonces, si acá ponemos el 0, si hagamos x igual a 0, ya sabemos que esto es x igual a ¿cuánto? 300 kilómetros. 300 kilómetros. Perfecto. Y ahora necesitamos el 0 de tiempo. Yo lo puse en 300 kilómetros y puse en la una hora. Claro, porque acuérdense que el enunciado decía que salía una hora antes. Claro, el móvil 2 parte. En realidad hay que tener cuidado cuando uno usa la palabra parte, porque parte significa como que salió del reposo, ¿no? Entonces, pero bueno, vamos a ponerlo entre comillas. El móvil 2 parte una hora antes que el móvil 1. O sea que el tiempo inicial del móvil 1 o el tiempo inicial del móvil 2 no son lo mismo. No. Hay una hora de diferencia. Bueno, si yo tomo tiempo inicial al primero que se mueve, el otro tiene un tiempo inicial positivo, porque sale tantos segundos después. ¿Sí? Pero se puede poner al revés. Porque pase después. El otro tiene un tiempo inicial negativo, porque significa que salió antes. Sí, sí, eso. ¿Ah? Se pueden trabajar con las dos cosas. Pero se tiene que llegar a la misma respuesta, eso seguro. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿a quién asignaría el tiempo inicial 0?
Al móvil 2. Claro, el móvil 2. ¿Sí? El que va de B hacia A. Perfecto. Entonces, ahí armamos. ¿Ves que no hay un eje para tiempo? Entonces uno tiene que poner un relojito. ¿Sí? Entonces acá hacemos acá y un relojito, que este es el tiempo inicial 2. Y lo elegimos como 0 segundos. Y esto, una velocidad para allá. Entonces una velocidad 2. Y el móvil 1, pero ¿en qué instante de tiempo? 1 hora. Claro, acá, 60 minutos. claro, se pasó. Tiempo inicial 1. Hay que ver, depende de las velocidades que unidades tiene, nos conviene trabajar en minutos o en horas. ¿Qué pasa? Que el otro está en 300 kilómetros y Claro. hay que hacer Creo conversiones. que es preferible en horas. Sí. Vamos a poner horas. Sí. Vamos a poner en horas. Y después vemos si hace falta pasarlo a minutos o no. A veces cuando la respuesta está en fracciones de horas, sí hay que interpretar bien qué significa esas horas pasadas a minutos. Un segundito que estamos llamando. Perfecto. Y volvemos. Bueno, entonces, esta sería la situación de lo que dice el ejercicio, ¿no? Ya tenemos casi todo para cada uno, ¿no? Lo único que nos faltaría es las velocidades, porque las posiciones iniciales y los tiempos iniciales ya los tenemos, ¿sí? ¿Cómo sería el vector velocidad 1? Yo hice 300 kilómetros dividido 3,75 horas, que me dio Claro. 80 kilómetros por hora. Que lo Tengo saqué que de dividir. minutos. Perfecto. Tengo que hacer un desplazamiento sobre un intervalo de tiempo, pero para el móvil 1. ¿Sí? Ahora, ¿qué dice el enunciado? 225 minutos. Lo pasé Claro. a horas. Perfecto. ¿Y cuánto te dio? Me dio 3,75 horas y 300 dividido 3,75 me dio 80 kilómetros por hora. Claro. Siempre es bueno por ahí trabajar en fracciones, ¿no? Cuando, o sea, entonces, los 225 minutos los puedo pensar como fracción de hora. ¿Cuánto es? Lo divido por 60 minutos y ¿qué me da? 3,75. Y 3,75 sería 3 enteros más un cuarto. O sea, 13 cuartos, ¿no? 3,75 son 13 cuartos de hora. ¿Sí? Porque 3 es lo mismo que decir 12 cuartos más un cuarto. Entonces acá tenemos 13 cuartos de hora. ¿Ven? Lo pueden también con la calculadora, pasarlo a fracción. 13 cuartos de hora. ¿Y cuánto se desplazó? 300 kilómetros. Claro, en forma positiva. 300 kilómetros, ¿sí? Y entonces, versori porque me dice vector, que saca el vector velocidad. Bueno, ¿cuánto vale el vector velocidad entonces? 80 kilómetros por hora. 80 kilómetros. ¿Sí? ¿Esa cuánto les da 80? Sí. Sí. No me suena. A ver. 3,75. 13 cuartos. 13 cuartos, ¿no? 13 dividido 4 es 3,75. $3,25, profe. Ah, Ah, 3,25. ahí está el tema. Sí, no me cerraba.
Entonces 0,75 es lo mismo que decir 3 cuartos, no un cuarto, claro. Entonces 13 más 3 cuartos son 16 cuartos. Perdón, 15 cuartos. 3,75 sería 15 cuartos. Ahora sí, para ponerlo en fracción, ¿no? 15 cuartos de hora. Y ahora sí, 300 digo 15 es 20 por 4, 80. Entonces esto queda 80 kilómetros por hora. Ven que el tiempo era mejor dejarlo en hora versus día. ¿Y cuánto vale la velocidad 2 como vector? 50 kilómetros por hora. Claro, también necesita un Menos desplazamiento. 50, disculpe. Claro, un desplazamiento. El desplazamiento va a ser menos 300 kilómetros. Porque la posición inicial es 300 y la posición final 0. 0 menos 300 me da menos 300. ¿Y en qué tiempo se desplaza? 6 horas. 6 horas, ¿sí? O sea que la velocidad 2, ¿cuánto es? Menos 50 kilómetros por hora. Perfecto. Profe, Sí, dime. una pregunta. En la velocidad 1, Sí. ¿no falta restar el tiempo inicial, que es 1 hora? No. Lo que pasa es que si tu tiempo inicial es 1 hora, 225 minutos después, que son 3,75 horas, va a ser el intervalo de tiempo. En realidad, tu tiempo final sería 4,75. Por eso, o sea... Pero 4,75 horas menos 1 hora, porque el delta T es una resta de tiempos. Ah, ya entendí, listo, gracias. ¿Entendés? El intervalo de tiempo sigue siendo 225 minutos porque es un lapso de tiempo, no es un instante. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, ya entendí, gracias. Perfecto. Entonces, pero está muy bien esa aclaración. El tiempo final, o en que llega a la ciudad B, el móvil 1, son 4,75 horas. Estamos hablando de hora local, ¿no? O sea, después, o sea, por eso es importante trabajar con los cálculos con intervalo de tiempo. ¿Sí? Bien, entonces la velocidad 2 dijimos que es menos 50 kilómetros por hora versus hora. Ahí están los vectores, que era lo que pedía el ejercicio, ¿no? Fíjense claramente. Dice, elegir un origen de tiempo en un sistema de referencia, eso ya está en la parte A. B, escribir los vectores velocidad 1 y velocidad 2 de los móviles 1 y 2. En un mismo gráfico, representar posición-tiempo para ambos móviles, interpretar el significado del punto de intersección de ambas curvas. Bueno, para hacer el gráfico tengo que escribir las ecuaciones. ¿Sí? Entonces, a ver, x1 de t. ¿Sí? ¿Cómo escribo la posición? 80 kilómetros por hora, T menos 1 hora. Claro, o sea que es posición, acuérdense que es posición inicial, que es 0, ¿no? Me queda 80 kilómetros, le quitamos el versor, porque ya sabemos que está en el versorito, ¿sí? Entonces 80 kilómetros sobre hora por T, T menos 0, ¿sí? Y X2... T menos 1 hora, ¿no es? Ah, T menos 1 hora, cierto. T menos 1 hora. Y ahí está. Y el X2... 300 kilómetros menos 50 kilómetros por hora T. Perfecto. Bueno, y estas dos las puedo graficar. Es más, si yo igualo x1 en el tiempo de encuentro a x2 en el tiempo de encuentro, veré si se encuentran.
¿Sí? Sí. ¿Qué pasa si el tiempo de encuentro me da 30 minutos o 0,5 horas? Está mal. Claro, no puedo decir que se encuentran porque es anterior al tiempo inicial del móvil 1. Antes de una hora yo no sé si se está moviendo con ese movimiento, ¿verdad? Entonces el tiempo inicial 1 hora significa que todo lo que le sucede al móvil 1 va a estar contabilizado después de su tiempo inicial. Antes uno no puede asegurarlo. O sea, profe, que eso significaría que estuvieron en el mismo lugar pero en diferente tiempo, ¿o no? Podés pensar que sí o no tenés información. Por eso no podés argumentar nada si tu tiempo te da antes que el tiempo inicial de cualquiera de los dos. Perfecto, gracias. Ujú. Entonces, al igualar, me queda 80 kilómetros por hora por tiempo de encuentro menos 1 hora, igual a qué? A 300 kilómetros menos 50 kilómetros sobre hora por tiempo de encuentro. ¿Sí? Bueno, ahí distribuyen. Sí, ¿No? distribuye. 130 kilómetros por hora por tiempo de encuentro, igual a qué? 380. Kilómetros. 300 y los 80 que vienen al otro lado. 380 kilómetros. Y de ahí sacan el tiempo de encuentro. Que le va a dar 2,92 horas. claro, 2,92 horas. ¿Sí? Bueno, eso significa que por lo menos les dio después de 1 hora. ¿Sí? Ahora, ¿quién se va a desplazar más? ¿El móvil 2 o el móvil 1? Hasta encontrarse. El móvil 2. El móvil 1. ¿Y Porque cómo tiene se una hizo mejor eso? velocidad. A ver, el tiempo de encuentro es 2,92 horas. Pero yo tengo que medir el delta T. Como el tiempo inicial es 1 hora, ¿cuánto es el delta T para el móvil 1 entre 1 hora y 2,92 horas? ¿Cuánto es el intervalo de tiempo? El móvil 1 se mueve más. No, el móvil 2 se mueve más. Claro, cuidado. El delta T para el móvil 1 es entre 1 hora y 2,92 horas, porque esto recuerden que es tiempo local. Tiempo de encuentro son 2,92 horas. ¿Sí? Ahora, el intervalo de tiempo que necesita el móvil 1 es 1,92 horas, porque es la resta entre el tiempo de encuentro y el tiempo inicial. Y en ese 1,92 horas... Pero hace aproximadamente 160 kilómetros. Claro, exacto, Y el casi. otro aproximadamente en 2,92 hace 150. Entonces Claro. el móvil 1 tendría que tener el móvil más 1 se desplazamiento. desplaza un poquito más. Sí. Ahora, eso no significa que se van a encontrar, porque no se olviden que cuando lo veo en 1 hora, ya avanzó algo más. ¿Cuánto avanzó en 1 hora? 50 kilómetros. Claro, 50 kilómetros. O sea que para verlos instantáneamente, el móvil 1 estará en 0 y el móvil 2 ahora está en 250 kilómetros para verlos instantáneamente en una foto. ¿Sí? Así que hay que tener cuidado de decir, no, seguro que se va a encontrar más del lado del móvil 2 que del 1. No sé. Eso dependerá de cuánto haya avanzado el móvil 2 o cuánto se haya desplazado en el tiempo que todavía no se está moviendo el móvil 1. Bueno, y si yo quiero calcular la posición de encuentro... Y reemplazo el tiempo de encuentro en una de las ecuaciones. Claro, en cualquiera de las dos porque es una igualdad.
la más fácil es acá, ¿no? Entonces, 2,92 menos 1 es 1,92 por 80. ¿Cuánto me daba eso que dijeron? Aproximadamente 160. Claro, bueno, si no, decime con decimales. O sea, ¿cuánto es 80 por 1,92? A mí me da 153,6. Bueno, 153,6 kilómetros. ¿Sí? Y esa posición de encuentro está medida desde el 0. O sea que se desplazó, el móvil 1 se desplazó de 0 a 153,6, se desplazó 153,6 kilómetros. En cambio, el móvil 2 se desplazó de posición 300 a posición 153. Porque la posición está medida desde el 0 de referencia. ¿Sí? Y 153,6 es un poquito más que la mitad, ¿no? Sí. Esa es la posición de encuentro. O sea que, ¿cuánto se desplazó el móvil 2 para llegar al encuentro? 147, menos 145. Claro, se desplazó menos 147,4 kilómetros. ¿Sí? Perfecto. Bueno, todo eso se tiene que ver en un gráfico. ¿Sí? El gráfico no va a ser complicado. Lo único que para el gráfico sí tiene que tener cuidado es, cuando se grafica, uno tiene que tener idea de cuál va a ser la máxima posición positiva y la máxima negativa que va a usar, si es que hay. Y cuál va a ser el máximo tiempo empleado. En este caso, posiciones no voy a tener negativas. ¿Sí? Así que, pero en otro móvil podría pasar, en otro movimiento podría pasar que yo tenga posiciones negativas, entonces tengo que pensar la escala del gráfico para que entre en esa posición. Bueno, entonces acá tenemos, por un lado, marco 300 kilómetros y esa sería mi máxima posición. ¿Y el máximo tiempo empleado cuánto es? De 3 posiciones, ¿no? 6 horas. ¿Cómo? 3,75 horas, ¿no? 6 horas, ¿no? X en kilómetros, ¿no? X en kilómetros, esto es 300. Entonces, ¿cuánto es el máximo tiempo empleado? A ver. 6 horas. 225 minutos. Los 3,75 horas. Sí. Porque eso es lo que recorrió el móvil 1 en llegar a B. ¿Y cuánto tardó el móvil 2? 6 horas. 6 horas. 6 horas. 6 horas. 6 horas. Entonces me conviene marcar 6 horas. ¿Sí? Acá. Me equivoqué el botón. Entonces, por acá será 6. Tendré 6. Y luego el otro tengo que marcar 1 como tiempo inicial y además tengo que marcar 4,75. ¿Sí? Porque son 3,75 horas a partir de 1 hora. Entonces, esto será 3, aproximadamente. Esto es 1. Y 4,75. Puede pasar a veces que la escala no esté tan bien, bueno, uno, eso lo puede corregir, ¿no? Bueno, entonces, el móvil 2 sale de 300 kilómetros a tiempo 0. Y se sabe que en 6 horas, perdón,
va a llegar a posición 0. Entonces va a ser una recta así. Y la pendiente de esta recta, ¿cuánto vale? Menos 50 kilómetros por hora. Claro, que es la velocidad, ¿no? Y el móvil 1 sale de 1 hora de tiempo inicial y va a llegar a 300 en 4,75 horas. ¿Sí? O sea que acá podemos decir que es... Hacemos una recta. Y en línea punteada. Y entonces el movimiento va a ser así. Voy a pasarlo a la recta. En realidad, pueden seguir los gráficos, o sea, nadie dice que se van a detener ahí, etcétera, ¿no? Así que, y bueno, y acá está entonces el tiempo de encuentro. 2,92 horas, ¿no? Claro, 2,92 horas. Y la posición de encuentro. Si uno más o menos lo trabajó en escala, el gráfico tiene que estar de acuerdo a los valores que sacó. ¿Sí? Olvido pasar a recta. Bueno, listo. Entonces esto ya podemos decir que es 2,92. ¿Y esto cuánto nos ha dado? 153, algo, ¿no? 0,6. ¿6? Sí, perfecto. Bien, buenísimo. Sí, no creo que tengan mayor dificultad con este tipo de ejercicios, ¿no? Ahora sí, vamos como broche de oro al 6. ¿Intentaron hacer el 6? Sí. A mí me generó una duda de dónde salía la ecuación para encontrar la velocidad media si no tengo la distancia recorrida. Bien. Bueno, es buena esa duda. Eso significa que lo pensaste. Perfecto. ¿Alguien más intentó hacer el 6? Sí, me pasó lo mismo. Bueno, vamos a leerlo y vamos a plantearlo. ¿Sí? Dicen, un ciclista que viaja en una trayectoria rectilínea recorre la mitad de su camino a 30 km por hora y la otra mitad a 20. ¿Sí? Despreciando el tiempo empleado en variar la velocidad. O sea, acá hay algo que es muy real, ¿no? ¿Puede un objeto pasar de una velocidad de 30 a una velocidad de 20 km por hora en forma instantánea? No. No. La velocidad es No una se función, puede. la velocidad es una función continua en el tiempo. ¿Sí? Vale decir que algo le va a llegar de tiempo pasar de una velocidad a otra. Y mientras ese intervalo de tiempo, mientras más pequeño sea,
mayor va a dar cuenta de la desaceleración que va a tener el ciclista en pasar a una velocidad mayor a una menor. Lo que pasa es que ahí ya nos estamos metiendo en terreno del próximo movimiento. ¿Sí? Igual dice que hay que despreciar el tiempo empleado en Claro. variar la velocidad, así que Y digo despreciar un el tiempo MRU. empleado, claro, y despreciar el tiempo empleado significa que no consideres que hay una desaceleración. ¿Mm? Pero en la realidad eso no. O sea, este es un modelo de ejercicio. Vieron que en la primera clase les hablé. Claro, les hablé de modelos. Este es un modelo simplificado de ejercicio. Después podemos proponer hacer el mismo ejercicio, pero con un modelo más real, que sería entre los dos MRU, que haya un movimiento, un MRV, que tenga desaceleración, para que encaje bien. Bueno, entonces en física siempre se hace así. Por ahí uno tiene un modelo inicial que sirve para interpretar un hecho y sacar conclusiones, pero si uno quiere refinar el modelo o quiere ajustarlo, entonces tiene que hacerlo más profundo, el modelo más consistente, y entonces tiene que empezar a investigar más en profundidad. Ahora dice, en la parte A, estimar entre qué valores estará el de la velocidad media con que hizo el viaje. B, trazar los gráficos de posición y de velocidad en función del tiempo. Y C, calcular el valor de dicha velocidad media. Y hay un warning, una advertencia. La velocidad media no es el promedio de las velocidades. ¿Sí? Porque velocidad 1 más velocidad 2 sobre 2, eso se llama promedio. Pero velocidad media no es promedio. ¿Sí? ¿Se entendió el enunciado? Sí. Bueno, vamos a ponerlo en práctica, a ver qué tenemos. Primero, el movimiento es rectilíneo, ¿sí? Entonces, imaginemos, ponemos un sistema de referencia. Donde va a haber un origen. Ahora, tenemos el ciclista, que por comodidad lo vamos a hacer coincidir en x igual a 0. Este es el eje positivo. Lo vamos a hacer coincidir al ciclista, que justo va a pasar ahí, y justo voy a apretar el cronómetro en tiempo igual a 0. Tiempo inicial igual a 0. ¿Sí? Bueno, ¿qué dice el enunciado? Recorre la mitad de un camino. Yo no sé cuál es la longitud de ese camino. No importa, lo llamo L. ¿Sí? Y la mitad de ese camino, ¿qué posición será? L sobre 2. L sobre 2. Ahora, ¿es lícito esto? ¿Inventar así un dato? Sí. Sí, mientras la respuesta no me dependa de L. Lo cual, en muchos ejercicios, sobre todo en los exámenes, por eso uno aconseja trabajar en letras, pasa que le dan los datos mínimos, y de repente aparecen preguntas, profesor, ¿puede usted revisar el ejercicio porque falta un dato de algo? Resulta que ese dato no era necesario, porque en algún momento se simplifica en la resolución en la que tienen que averiguar. Entonces, por eso los ejercicios hay que plantearlos y no resolverlos enseguida, porque si uno quiere los números, enseguida puede pasar que le den
estén faltando datos iniciales que después no los van a tener en cuenta porque se van a simplificar. Bien, entonces, dice que la mitad del camino lo recorro a una velocidad de 1 de 30 kilómetros por hora. Y la otra mitad a una velocidad V2 que es 20 kilómetros por hora. Y la recomendación es que no hay pérdida de tiempo en cambiar la velocidad. ¿Sí? Bueno, acá ya uno puede concluir algo. ¿Cuánto vale el intervalo de tiempo de la primera etapa y cuánto vale el intervalo de tiempo de la segunda etapa en relación a las velocidades? Porque cuando llegue acá voy a tener un reloj, ¿no? Y voy a tener otro reloj cuando llegue a la final de la etapa. Bueno, ¿en qué parte tardó más en recorrer cada mitad? La segunda La segunda mitad parte. porque tiene menor velocidad. Claro. Entonces, esto supone hacer que llegó hasta un cierto tiempo y acá, o sea, entre estos instantes de tiempo y tengo un delta T1 y acá tengo un delta T2. Y el segundo va a ser menor. El segundo va a ser mayor. Mayor. Porque tengo menos velocidad para el mismo desplazamiento. ¿Se entiende? Sí. Sí, sí, sí. El desplazamiento es el mismo. Es la mitad del camino. Bien. Entonces, lo primero que tenemos que ver es quién sería o cómo calcular la velocidad media. Yo lo que hice fue decir, Sí. bueno, el delta X vale 20 kilómetros. Eso lo divido, por qué? ejemplo, en el primer tramo, porque ¿Por lo qué tomé vale 20? arbitrario Ah, ¿y por qué no tomaste para los 30? dos tramos. ¿Y por qué no Para tomaste los... 30? Puede ser también. Sí, ¿Y es por lo qué no mismo, tomaste 50? porque fue arbitrario, no sé. Y bueno, para eso llámalo L. Tu delta X es L. ¿Entendés? Porque si vos podés tomar 20, 50, 30, significa que no hace falta tomarle un número, porque solamente se va a simplificar. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, llámalo L. Ese L puede ser 50, 20, 30 kilómetros, lo que sea. ¿Y quién es mi delta T? Porque lo que iba a decir esto, la velocidad media de todo el viaje sería el delta X total, ¿no? Delta X total dividido el intervalo de tiempo total. ¿Cuánto es mi delta X total? L. ¿Y cuánto vale mi intervalo de tiempo total? Delta T2 menos delta T1, ¿no? No, delta T2 más T2, porque los intervalos de tiempo... Claro, sí, perdón, más. Claro. Y ahí estamos suponiendo que no hay pérdida de tiempo en cambiar la velocidad. ¿Eh? Entonces, porque si no sería más grande. El intervalo de tiempo total es la suma de los intervalos de tiempo de cada etapa, porque estamos suponiendo que no hay pérdida de tiempo en cambiar la velocidad. Si no, habría que sumarle un delta T muy chico, pero que existe, en cambiar la velocidad. Bueno, ahí está la velocidad media. ¿Sí? Intuitivamente, uno sabe, en un gráfico, uno hace un gráfico, que la velocidad media es la pendiente de la recta de un movimiento
del ciclista como si hubiera ido a una única velocidad, ¿sí? Pero que hubiera tardado lo mismo y recorrido el mismo desplazamiento que si hubiera ido por las dos etapas, ¿sí? Entonces, si yo tengo acá, si esto es X, ¿sí? Y esto es T, puedo indicar, por ejemplo, esto es T, yo puedo indicar que esto es L, esto será L sobre 2, ¿sí? Y acá tengo que indicar los delta T. ¿Qué intervalo de tiempo me dijeron cuál es más grande? Delta T2. El Claro. delta T2. ¿Y en qué proporción están? Y como tienen el mismo desplazamiento, acuérdense que velocidad es desplazamiento sobre el intervalo de tiempo, entonces desplazamiento es velocidad por intervalo de tiempo, ¿sí? Entonces, los intervalos de tiempo están en la proporción que están al revés las velocidades. O sea, el intervalo de tiempo 2 sobre el intervalo de tiempo 1 es lo mismo que la velocidad 1 sobre la velocidad 2. O sea, 1,5. O sea, el intervalo de tiempo 2 es 1,5 veces más grande que el intervalo de tiempo 1. Porque la velocidad es 1,5 veces más chica, ¿sí? Entonces, si tenemos 4 cuadraditos, esto será de 6 cuadraditos. Con lo cual, la primera etapa, el ciclista tiene esta velocidad. Y la segunda etapa, el ciclista va con esta otra pendiente. Ahora, si nosotros graficamos, lo que no existe en la realidad es el salto, el cambio de pendiente abrupta en el gráfico. Como el gráfico de posición tiempo tiene que ser una función derivable, no puede haber puntos angulosos, ¿se acuerdan de los puntos angulosos? Sí, sí, tipo módulo. Claro, entonces, y eso significa que hay algo mal en el gráfico de posición, ¿verdad? Esto es la pendiente 1, y luego hay un quiebre hacia la pendiente 2, ¿ven? Ven ese cambio de... Ese puntito es un punto anguloso, donde ahí no sería derivable la función. ¿Por qué? Porque hay un cambio de velocidad abrupto. La velocidad ahí no es continua, porque pasa de 30 a 20. Y la velocidad media sería esta interpretación. Es una velocidad que... donde hizo todo el recorrido. ¿Ven lo que es? Esta es la pendiente de la velocidad 1. Esta es la pendiente de la velocidad 1. Esta es la pendiente de la velocidad 2. Y esta es la pendiente de la velocidad media. ¿Pueden decir algo respecto de comparando las pendientes? ¿Pueden decir alguna relación? ¿Son como vectores? Sí, son vectores, pero estas son pendientes de recta. ¿Qué pasa con esta inclinación? La inclinación de la velocidad media, la inclinación de la velocidad 1 y la inclinación de la velocidad 2. Es menor Una es la otra. Una está más inclinada que otra. Claro, si la pendiente la pusiera acá en el origen, van a ver que la velocidad media es mayor que la velocidad 2, pero menor que la velocidad 1. Y siempre pasa
siempre pasa eso cuando uno tiene muchos movimientos, la velocidad media es mayor que la mínima velocidad, que es la velocidad 2, pero menor que la máxima, que es la velocidad 1. Y bueno, para resolverlo, y con esto ya terminamos. Profe, ¿podría explicar otra vez eso? Sí. Si esta pendiente de velocidad 2 la pusiera acá en el origen, si trazar una paralela, así, me va a quedar que la velocidad media comparando las tres pendientes, es mayor que la velocidad más chica, que es la velocidad 2, y menor que la velocidad más grande, que es la velocidad 1. Entonces, cuando hay un movimiento en varias etapas, donde cada etapa tiene una velocidad definida, la velocidad media de todo el recorrido es un número que tiene que estar comprendido mayor que la mínima de todas las velocidades y menor que la máxima de todas las velocidades. ¿Y cómo lo calculo? Y de esta definición, nada más que en vez de delta T1, decimos que es L sobre 2 dividido B1. Y en vez de delta T2, decimos que es L sobre 2 dividido velocidad 2. Porque el intervalo de tiempo es desplazamiento de velocidad. Bueno, acomodando un poco, esto sería L dividido ¿quién? L sobre 2, factor común de 1 sobre velocidad 1 más 1 sobre velocidad 2. Y van a ver que ahí es donde se tacha L con L. Ahí uno se da cuenta que no depende del valor de L. Y al hacer denominador común, ¿no? Esto me queda 2 veces la velocidad 1 por la velocidad 2 dividido velocidad 1 más velocidad 2. Y ahora sí puedo reemplazar los datos. Velocidad 1 es 30, velocidad 2 es 20. 30 por 20, 600. Por 2, 1200. Dividido 50, ¿cuánto me da? 24, ¿no? O algo por el estilo. Sí, a 24. 24. ¿No? Y el promedio era 25. Bueno, justito. Ven que este ejercicio está bueno para entender que uno puede agregar algún dato extra siempre y cuando la respuesta no dependa de eso. Ahora, está bien, una compañía de ustedes dijo, bueno, supongo que vale 30 kilómetros, L, o 20. En realidad, podía suponer la cantidad que uno quisiera, porque igual se va a simplificar. Lo que pasa es que cuando uno pone números, cuando uno reemplaza por números, no se da cuenta de toda esta expresión, porque hace toda la cuenta total y da un resultado. Bien, entonces, volvemos acá. Les dejo para ustedes que piensen el 7, el de la cuadrilla de empleados y de la zorra. ¿Sí? Para discutir, cuidado con esto de que tarda 10 segundos en accionar el cambio de vía. Este retardo lo pueden pensar como un tiempo inicial. ¿No? Y bueno, ahí vemos, el objetivo es tratar de que ustedes lean también, así como vieron videos y leyeron, el próximo movimiento, que es rectilíneo uniformemente variable, donde ahí sí la velocidad va a cambiar, va a variar linealmente con el tiempo. ¿Sí? Y ya son ejercicios más completos que vamos a poder hacer. ¿Sí? Así que bueno, esto voy a empezar y voy a dejar de compartir.
Bueno, ¿se entendió más o menos lo que vimos hoy? Sí, profe. Sí, Sí, todo claro. Bueno, Sí, profe. bueno, voy a detener la grabación, ¿sí? Y, bueno, los espero entonces el martes. Traten, por favor, de ir al día, o sea, de terminar la guía de MRU y tener leído, porque no vamos a tener mucho tiempo para volver atrás, ¿verdad? Entonces, tenemos que optimizar